Bienvenidos a Conéctate, el podcast de Conatel. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la necesidad de entender cómo los dispositivos electrónicos y las redes sociales están impactando la alimentación de niños y jóvenes y por ende su salud. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Luisana Caraballo, ella es pediatra nutrólogo. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, Melanie, gracias por la invitación. Doctora, quizás algunas personas pueden estar subestimando cómo los dispositivos electrónicos y las redes sociales están transformando o afectando los hábitos alimenticios de la población infantil y juvenil. ¿Qué nos puede decir al respecto? Oye, definitivamente las redes sociales juegan un papel importante en el comportamiento de nuestros niños y adolescentes, porque directa o indirectamente van a influir en la forma en que ellos piensan, sienten o actúan. Para todos es una realidad que las redes sociales son una herramienta súper útil, pero no deja de ser cierto que las redes sociales son el espejo en el que se están mirando nuestros adolescentes. Y este espejo está lleno de ideales estéticos irreales que van de una u otra forma a modelar los hábitos y las conductas alimentarias de nuestros niños y adolescentes. ¿Y cuál es su opinión sobre el impacto que puede estar generando el que ellos coman delante de las pantallas? Porque ahora prácticamente se ha hecho un hábito de que un niño se sienta en la mesa o un joven y lo primero es que busca dónde colocar, reposar el dispositivo para sentarse a comer delante de ellos. Y obviamente hay factores que influyen en esto, que obviamente tiene que ver con la distracción, una posible sobrealimentación y también la dependencia de que si yo no tengo el dispositivo, entonces no como allí. Ciertamente, como tú lo mencionas, el dispositivo electrónico tiene que estar apagado en el momento de la comida y eso como padre es un deber. Debemos inculcarle a nuestros hijos, debemos fomentar esta conducta alimentaria saludable. La hora de comer es para comer. Idealmente debería ser en familia, sin distractores, porque la presencia de un distractor incluso hace que el cerebro se dé cuenta de que estás comiendo y como por lo mismo puede llevar al riesgo de sobrealimentación, como tú lo mencionaste, porque no se concientizan de que ya comieron. Por eso los dispositivos electrónicos no deben estar a la hora de la comida. Bueno, ya usted comentaba ese deber que tienen los padres de minimizar ese uso de los dispositivos en las pantallas y si se pueden eliminar por completo, mejor aún. ¿Cuál serían esas recomendaciones para ellos entonces abordar esa situación en el caso de que ya esta situación se esté presentando en el hogar? En el caso de las conductas alimentarias, sabes que los modelos a seguir somos los padres. Y como padres, entonces deberíamos, la indicación es retira el tuyo primero y después retira el de tu niño o el de tu adolescente a la hora de la comida, porque el ejemplo tiene que empezar por los padres y representantes. Y poco a poco, pues no se debe hacer de súbito, pero sí progresivamente todos en la casa debemos colaborar en que los dispositivos electrónicos no formen parte de la mesa. Y si se han observado, doctora, cambios significativos en los últimos años en la percepción de los hábitos alimenticios que pueden estar teniendo los niños y jóvenes, quizás a lo que se podían estar percibiendo anteriormente. Sí, claro, porque las redes sociales están cargadas de un contenido lleno de tendencias alimentarias, de dietas de moda, de desafíos alimentarios, de tendencias alimentarias, que de una u otra forma van a hacer que ellos traten de emular estas conductas alimentarias o este contenido que muchas veces no tiene base científica y por lo tanto puede hacer que ellos tengan prácticas alimentarias inadecuadas, desorganizadas, poco saludables y modifiquen de una forma no saludable su conducta alimentaria. Fíjese, usted ha tocado un tema muy importante y es el tema de los retos virales o estas Mm. tendencias, en el caso de los que proponen, incitan a la gente, a los jóvenes, a llevar dietas extremas o ayunos o similares, Sí. ¿cuáles pueden estar fomentando estos hábitos alimenticios peligrosos? ¿Qué conlleva eso? ¿Qué riesgo puede atraer a la población juvenil? Fíjate, yo creo que el problema con estas tendencias virales es que crean como el ambiente propicio donde lo bonito y lo rápido está prevaleciendo sobre lo saludable. Y Ujú. generalmente para tú obtener algo rápido y bonito, tienes que someterte a una dieta restrictiva o mágica. Y ello puede tener impacto tanto en lo físico como en lo psicológico, tanto de nuestros niños como adolescentes. En la parte física lo puede llevar a deficiencias nutricionales y cuando estas conductas se perpetúan en el tiempo puede llegar incluso a alteraciones hormonales, problemas de crecimiento o una afectación en el estado de salud en general. Desde el punto de vista psicológico también estos desafíos extremos pueden alterar
el autoconcepto, el autoestima de nuestros niños y adolescentes. Y yo creo que algo que es peor es el hecho de que estas conductas se crean un círculo vicioso donde en la medida en que tú por viralizar este contenido, al darle likes y comentarios positivos, se va transformando en una bola de nieve que se los van transmitiendo uno a otro. Y vas prolongando o perpetuando un mito sobre la alimentación y la salud que no es el adecuado. ¿Y cuál sería su sugerencia, su consejo a los jóvenes que quizás comparan su alimentación, su cuerpo con lo que ven en redes sociales? Porque obviamente usted hacía mención a que esa exposición constante a esos cuerpos ideales o editados, porque bueno, también en los últimos meses ya se ha dado a la tarea a algunas personas de mostrarnos estas ediciones que se muestran en redes sociales para mostrar de que obviamente no son real todo lo que vemos a través de las plataformas digitales. Y bueno, ¿cuál sería entonces su consejo? Yo creo que lo primero que debemos hacer es lo que tú acabas de mencionar. Hay que enseñarles o recordarles que el bienestar prevalece sobre la apariencia. Y hay que enseñarles a tener pensamiento crítico, a discernir entre lo que vemos en una red social y lo que es la realidad. Y creo que también es importante fomentar ese lazo de confianza para que ellos hablen sobre el problema, si tienen alguna dificultad en torno a la alimentación o a su salud, que tengan la confianza de solicitar la ayuda. También es importante enseñarlos a buscar fuentes confiables de información y seguir cuentas donde por lo menos promuevan la aceptación del cuerpo en general y no seguir celebridades o influencers que muchas veces no están capacitados para orientarlos o para ser el referente en su vida en cuanto a conductas y hábitos alimentarios. Ha tocado un tema clave y es eso de seguir fuentes confiables, ¿no? ¿Cómo educar entonces a los jóvenes a que ellos puedan diferenciar información nutricional confiable en Internet de aquella que podría ser engañosa o perjudicial para la salud, entendiendo que hay mucho contenido a los que ellos están expuestos y que precisamente son muchas personas que no están especializadas en el tema y son las que están generando este tipo de contenidos? Yo creo que en ese caso lo importante siempre es, primero, tratar de buscar la fuente confiable, de una u otra forma, buscar el perfil del influencer o de la persona que ellos quieren seguir e identificar esos rasgos positivos. Ah, mira, este es personal de salud, este es un entrenador deportivo, este es un nutricionista certificado en deporte, en nutrición, en lo que sea, pero que sea una fuente confiable, que tenga algo que lo avale. No es simplemente porque sea el de moda, ¿okay? O el que tenga más likes o el más comentario o el más seguido, sino hay que enseñarlos. Yo insisto en que es importante desarrollar ese pensamiento crítico. Ya, si bien ellos están en esa etapa crítica y de vulnerabilidad a lo que oyen, a lo que ven, es importante educarlos. Yo creo que la base de todo aquí es la educación y parte de la casa. Educarlos e insistir en ese pensamiento crítico. Fuentes confiables. ¿Y es posible, doctora, que las redes sociales también estén promoviendo la ansiedad o la culpa en los jóvenes al momento de la alimentación? Por decir, si yo me comí esto, ahora me siento culpable o ahora siento ansiedad porque entonces no voy a tener ese cuerpo ideal. Yo sí creo que eso influye, porque ciertamente estos ideales estéticos que existen ahora irreales generan esa angustia porque los adolescentes y los niños siempre buscan validarse y encajar en los grupos. Y el referente es esta imagen que ellos están viendo y por lo tanto siempre generan esa comparación y esa comparación puede resultar totalmente dañina porque su percepción de sí mismo queda en minusvalía frente a la que ellos esperan o a lo que ellos están buscando y eso genera mucha ansiedad, mucha culpa y por eso puede llevarlo al seguir dietas restrictivas, dietas inadecuadas, dietas donde se eliminan grupos completos de alimentos o por el contrario se excede en otro tipo de alimentos o puede ser incluso que hagan ejercicio en forma inadecuada por encima del que está recomendado para su edad. Y entonces, lo peligroso que es realizar un ejercicio mal ejecutado. Exactamente. Y doctora, desde su perspectiva, ¿considera que las redes sociales pudieran estar fomentando más bien el consumo de alimentos ultraprocesados sobre los alimentos saludables? ¿Pudiera ser más viral ese tipo de contenido en redes sociales para los jóvenes? Yo pienso que sí. Yo pienso que actualmente en las redes sociales están llenas de esta publicidad llamativa que generalmente invita al consumo de productos ultraprocesados. Está llena de este tipo de mensajes porque además el marketing digital, el marketing publicitario está hecho precisamente para eso,
para captar la atención de este tipo de alimentos que suelen ser muy atractivos y dirigidos a un público vulnerable como son los niños y adolescentes. ¿Y cómo puede influir la alimentación en la capacidad de concentración y en el rendimiento escolar de los niños y jóvenes? Completamente. Porque lo ideal es que los niños y los jóvenes sigan dietas variadas y equilibradas, que tengan todo el consumo de macro, de micronutrientes y que incluya todos los grupos de alimentos. En la medida en que ellos, que están en un periodo de crecimiento, tienen déficit en alguno de ellos, pues la capacidad de concentración disminuye, la memoria, el aprendizaje, incrementamos los riesgos de anemia, de deficiencias de micronutrientes, de ácido fólico, de ácidos grasos esenciales. Y todo eso, de una u otra manera, tiene un impacto en su capacidad de concentrarse, de aprender, de memoria, de atención. Y entendiendo que una buena alimentación es la base para una buena salud, cuando hablamos de buena alimentación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál sería lo ideal en esta buena alimentación? Lo ideal es, como te mencionaba, que consumamos todos los grupos de alimentos. Se deben consumir frutas, vegetales, al menos 5 raciones al día entre frutas y vegetales. Debemos consumir carnes, preferiblemente siempre magras. Debemos consumir cereales o lo que comúnmente llamamos carbohidratos, preferiblemente los que no sean refinados, es decir, las opciones integrales. Debemos incluir las grasas, pero optar por aquellas que sean saludables. En todas las comidas deben estar presentes. Y generalmente lo que se recomiendan es al menos 3 comidas y 2 meriendas principales, distribuidas a lo largo del día y ajustadas a la rutina escolar. Pues no, a veces no a todos les da tiempo, o a veces realizan actividades extracurriculares que necesitan pues ajustes en el horario o en la distribución de esas comidas. ¿Y qué señales o alertas deben indicar que un niño o joven está desarrollando una relación poco saludable con la alimentación debido a ese consumo que está teniendo en redes sociales? Uno de los primeros signos es el hecho de que sigan dietas restrictivas o eliminen alimentos que no hayan sido así debidamente removidos por el médico especialista, sea por un pediatra, que sería lo ideal, o por el médico de adolescentes. Aquellos niños que, por el contrario, comen compulsivamente, que comen a escondidas, o el que tú te das cuenta que inmediatamente después de comer necesita ir al baño. Aquel que constantemente habla sobre su imagen corporal o que está preocupado excesivamente por el tema de la alimentación. Esas son indudablemente señales de alarma que como padres nos tienen que llamar la atención, particularmente en los adolescentes. Y ese es el momento en el que a lo mejor también se pudiera recurrir a un especialista, o en qué momento un padre o representante dice, mira, necesito buscar la ayuda de un profesional. Lo ideal, yo siempre pienso que lo mejor es prevenir, es la clave. Y yo creo que lo ideal sería empezar por el control de niños sanos. Y solemos olvidar que los adolescentes también necesitan control de niños sanos. Y es precisamente en esas consultas donde uno como pediatra puede identificar, antes incluso que los padres, señales de alarma. Pero si ya es dado el caso de que tú dejaste de llevar a tu niño al control del niño sano y comienzas a detectar estos signos de alarma, inmediatamente es lógico que debas consultar al pediatra o al profesional de salud que te genere confianza al respecto. ¿Y qué estrategias pueden implementar los padres y representantes para fomentar y, atendiendo ese tema de la prevención que usted menciona, hábitos saludables en los niños y jóvenes? En los niños y jóvenes es importante insistir en el horario de las comidas, porque muchas veces, a veces por el apuro de la mañana, empezamos saltándonos el desayuno. Y es importantísimo que niños y jóvenes consuman el desayuno, o al menos que coman algo antes de ir al colegio y después en el colegio desayunen, pero no saltar comidas, empezando por el desayuno. Después que lleven meriendas saludables al colegio, que traten de cumplir con los horarios de la comida en la medida de lo posible, que no dejen de cumplir sobre todo con las meriendas y el consumo de lácteos, que a veces es muy necesario en los adolescentes y que igualmente nos olvidamos de él, porque lo solemos asociar a la edad de la lactancia o a los primeros años de vida. Es importante insistir en los adolescentes en el evitar las comidas chatarras que suelen estar incluidas en las cantinas escolares. Es importante por eso enseñar, educar nutricionalmente a nuestros hijos. ¿Y usted cree, doctora, que el uso excesivo de los dispositivos electrónicos puede también estar influyendo en el aumento de la obesidad infantil? ¿Está esto relacionado o no necesariamente? No, sí está relacionado ambos, tanto para el déficit como para el exceso, el uso o el mal uso de las redes sociales
está relacionado con este tipo de conductas alimentarias inadecuadas. Con ambas. Porque además también hay un tema de sedentarismo. Pasamos mucho tiempo en inactividad física. Le voy a hacer una pregunta ya no desde la especialidad de nutrólogo, sino de pediatra, porque hay quienes dicen que los niños también necesitan aburrirse, porque es allí donde desarrollan su creatividad, su imaginario. ¿Usted comparte esa visión? Yo la comparto completamente. Yo creo que los niños necesitan aburrirse porque es en ese momento en que se dispara la creatividad. Y aburrirse, si bien para ellos probablemente signifique el no estar en contacto con esa red social, es importante. Las horas de pantalla o de consumo digital no deberían ser más de 2 horas. No deberían ser más de 2 horas. Hay que tratar de insistir en ese aspecto y promover la actividad física. Hay que insistir en actividad física. Los niños tienen que ser activos. Nosotros en Conatel, doctor, estamos desarrollando una campaña que se llama Conéctate a la Vida. A través de ella buscamos, obviamente, concientizar a los padres y representantes sobre los riesgos que se esconden detrás del uso de las pantallas y que obviamente deben ser atendidos, deben ser prevenidos para un uso responsable de estos dispositivos electrónicos. ¿Qué tan importante su valoración que son este tipo de iniciativas? Excelente, me parecen maravillosas, porque es importante, como lo que yo te mencioné anteriormente, es que todo parte de la educación y tenemos que darle las herramientas tanto a padres como a niños, como a adolescentes, incluso a las escuelas, para motivar esto, al desconectarnos, al tiempo fuera de ese consumo digital. Hay que promover otras cosas fuera de la red social y de estas tiempo en pantalla. Y en el caso de esas recomendaciones a los padres, quizás donde usted le sugiere que pueden buscar algún tipo de contenido de información que los pueda ayudar también en esa crianza en esta era digital. Oye, aquí en Venezuela, Cania, no sé si lo conoces, es el Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano, tiene contenido excelente, de excelente calidad. Y la misma Organización Mundial de la Salud tiene la versión en inglés, en español, en lo que uno necesite, y están a disponibilidad en el momento en que tú la necesites y son fuentes confiables en las que tú puedes obtener información a ese respecto. Doctora, agradecida por su tiempo y por compartir con nosotros el impacto que están teniendo los dispositivos electrónicos, las pantallas, las mismas redes sociales en la nutrición de los niños y jóvenes. Muchas gracias a ti, me parece un tema súper interesante y gracias por haberme invitado. A usted por habernos acompañado. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos en un próximo episodio de Conéctate, el podcast de Conatel.